Estrategia para la ofensiva. Los planes para un ataque a través del canal fueron presentados desde diciembre del 41, y en semanas las fuerzas regulares estadounidenses se habían embarcado hacia Inglaterra. Ahí se unirían a las unidades avanzadas de la nueva Fuerza Aérea de Asistencia Norteamericana, una mezcla de aviones de combate y bombarderos encargados de la guerra aérea contra Alemania. Esta concentración de hombres y materiales era un primer paso necesario para una invasión de Francia. Pero en 1942 no había fuerzas suficientes para una operación de esta magnitud, y la mayoría de las que llegaban servirían luego en el Mediterráneo. En 1943 el Mediterráneo seguía siendo el escenario principal de operaciones, pero la concentración de hombres y equipo en Gran Bretaña continuaba. A finales de año, los planes aliados para un ataque por el canal dieron un paso a su concreción. En la conferencia de Teherán se tomó la decisión de iniciar Gran Señor no más tarde del verano del 44. El área seleccionada para los desembarcos fue un sector de la costa de Normandía en rango para el apoyo de los aviones aliados desde bases en Gran Bretaña. La costa de Calvados era parte de la gran bahía del Sena y tenía la ventaja de buenas playas y aguas relativamente protegidas. Habría desembarcos de asalto en 5 playas. Al oeste, las fuerzas norteamericanas llegarían a las playas Utah y Omaha. En el este, británicos y canadienses arribarían a las playas Gold, Juno y Sword. Se desplegarían fuerzas aéreas en los flancos, en Utah y en las márgenes del río Orne. Los objetivos del primer día eran enlazar las 5 playas en una posición continua de 7 a 15 kilómetros de profundidad, asegurar las principales carreteras y cruces de río y hacer un cordón alrededor de la ciudad de Caen. Los siguientes días habría apoyo de provisiones y refuerzos en las playas, extendiendo y reforzando la posición. Mientras el principal objetivo en el este era la consolidación de Caen, el principal objetivo norteamericano sería el aislamiento y captura de Cherburgo. Esto proporcionaría protección vital y una extensa área de retaguardia para el desembarco y reunión de tropas de seguimiento. Entonces se montaría el impulso principal de la ofensiva, de la base de la península de Cotentin hacia Bretaña y de Caen hacia París. Para asegurar el éxito de Gran Señor, el apoyo aéreo y naval eran cruciales. Las fuerzas navales proporcionarían limpieza de minas, escolta a convoys y apoyo de artillería. Pero en los meses que precedieran a la invasión, su tarea principal sería asegurar el control de las rutas marinas entre Gran Bretaña y el continente. Estas operaciones eran complementadas por ataques aéreos a barcos enemigos y a puertos y bahías en la costa continental. Desde finales de 1943, el poder aéreo aliado se centró en los objetivos más vitales de Gran Señor. El plan de transporte adoptado por los aliados como el medio más efectivo para estos objetivos suponía una ofensiva sistemática contra la infraestructura de Francia y los Países Bajos. Inicialmente la ofensiva se concentraría en el sistema ferroviario, los paraderos, los talleres y las estaciones importantes. Pero al acercarse el día D, el espectro de las operaciones se ampliaría, incluyendo todos los objetivos de transporte, así como señalización, comunicaciones y redes de radar.
El propósito del plan era paralizar el mando enemigo y sus sistemas de comunicaciones, aislar la cabeza de playa de Normandía y evitar un rápido despliegue de refuerzos y reservas. Durante la batalla, el poder aéreo tendría un papel clave, dando apoyo de combate, reconocimiento y artillería móvil. Estrategia para la defensa. La estrategia de Hitler para la defensa de Francia se basaba principalmente en una serie de fortificaciones costeras conocidas como Muro del Atlántico. La construcción del muro comenzó a principios del 42, cuando la perspectiva de una invasión aún era distante. La prioridad entonces era la protección de las instalaciones militares en los principales puertos. El trabajo en el muro continuó todo el año 43, pero con la concentración de fuerzas aliadas en el Mediterráneo había poca urgencia. Los planes del cinturón continuo de fortificaciones aún estaban lejos de concretarse y en la mayoría de los sectores faltaba mucho para terminar el muro. Pero en diciembre, Hitler ordenó acelerar los trabajos. La prioridad comenzó a ser la defensa de Occidente. La planeación estratégica alemana se basó en varias premisas. La primera era que el punto más probable para los desembarcos sería una al alcance de la cobertura aérea desde bases en Inglaterra. Esto comprendía un área desde el Golfo de San Malo hasta la costa holandesa. Una segunda premisa era que los aliados tratarían de apoderarse de instalaciones costeras para un rápido refuerzo de sus tropas de asalto. Estas eran más extensas en los puertos de Pas-de-Calais. Un ataque aquí se beneficiaría de una mayor profundidad en la cobertura aérea. Requería menor tiempo de tránsito de Gran Bretaña al continente y era un excelente trampolín para un rápido avance hacia Alemania. Pero aunque esto era su estrategia básica, los alemanes también sabían de la posibilidad de los desembarcos de apoyo o distracción y de la capacidad de los aliados de hacer cobertura aérea desde portaaviones, por lo que estaban obligados a mantener grandes fuerzas en sectores tranquilos de la costa. Para que este gran despliegue fuera efectivo, era imperativo que los desembarcos fueran rechazados desde el principio, a la orilla del agua. Cada playa entre Dinamarca y la costa de Bretaña tenía que ser impasable. Se llamaron obreros civiles, militares y conscriptos. Miles de posiciones de artillería, ametralladoras y morteros tenían que ser construidos para abril a más tardar. Cada puerto y bahía sería convertido en fortaleza y las guarniciones suficientemente abastecidas para resistir el sitio. La prioridad sería dada a Pas-de-Calais. En los primeros meses de 1944, se hicieron inmensos esfuerzos por reforzar las defensas costeras, anticipando un ataque en primavera o verano. Baterías navales y artillería pesada fueron alojadas en refugios de concreto casi impenetrables. Muchos de estos cañones tenían un alcance de muchos kilómetros mar adentro y podían atacar a los barcos más fuertemente armados. En las playas se construyó un intrincado conjunto de barreras, obstáculos y trampas, detrás de los cuales había campos minados, rampas y zanjas antitanque, casamatas y kilómetros de alambre cortante. Para finales de mayo, las fortificaciones de Pas-de-Calais estarían casi terminadas. Las del sector de Normandía, aunque aún lejos de estar terminadas, eran formidables.
Durante abril y mayo, las formaciones armadas alemanas en Occidente fueron aumentadas con transferencias del frente oriental y con la llegada de nuevos tanques y cañones autopropulsados de Alemania. Al acercarse el día D, las fuerzas alemanas en Occidente aumentaron de 53 a 57 divisiones, distribuidas entre 4 ejércitos en Francia y Bélgica, un cuerpo armado en Holanda con mando individual y una reserva Panzer desplegada detrás de las líneas y con cuartel cerca de París. Además, la tercera flota aérea mantenía unos 1000 aviones de todos tipos, a los que se unirían transferencias inmediatas de Alemania en caso de una invasión. Estas eran las fuerzas de Hitler en el preludio de la batalla. La estrategia para la defensa aún era flexible. Nadie sabía con seguridad dónde atacarían los aliados. La principal línea de defensa era por necesidad la propia costa. Tras el muro atlántico había 4 divisiones blindadas del grupo Panzer Oeste. Si el muro fuese superado, su tarea sería contraatacar y contener el ataque mientras se transferían fuerzas de otros sectores y, de ser necesario, de otros frentes. Los comandantes. Dwight Eisenhower. En 1942, Eisenhower fue enviado a Inglaterra a supervisar la reunión de fuerzas norteamericanas en preparación para un ataque a través del canal. En este campo había demostrado ser excelente organizador y hábil diplomático. Como comandante supremo en el Mediterráneo en el 43, la tarea de Eisenhower era amalgamar las diferentes nacionalidades en una fuerza de combate efectiva. El manejo de Eisenhower de esta campaña confirmó su reputación de organizado, conciliador y motivador. Fueron estas características las que distinguieron su mando en la fase preparatoria de Gran Señor. La planeación era concienzuda, la organización logística y de suministros meticulosa, y la estrategia en general era desarrollada con la participación de colegas y subordinados. Como comandante de campo, Eisenhower conocía sus limitaciones y se apoyaba en la experiencia y capacidad de otros, comisionando al mariscal del aire Tedder como su suplente y al general Montgomery como su comandante de fuerzas de tierra. Aunque Montgomery dirigiría la batalla en tierra, Eisenhower conservaría la autoridad ejecutiva y tendría la responsabilidad final por el éxito o fracaso de la empresa. Gerd von Rundstedt. Como uno de los oficiales más experimentados y respetados de la Wehrmacht, Gerd von Rundstedt fue una popular elección como comandante en jefe de Occidente, pero su tarea no era nada envidiable. Muy a menudo las solicitudes de hombres y equipo eran ignoradas, y su autoridad operacional era restringida por las instrucciones específicas de Hitler para la defensa de Francia. En particular, Rundstedt tenía grandes dudas sobre el valor del muro del Atlántico de Hitler. Algunos informes de Italia indicaban que las defensas costeras no eran rival para los barcos de guerra, y los contraataques en las áreas costeras podían ser anulados por la artillería naval. Rundstedt prefería la defensa en profundidad, manteniendo la mayor fuerza posible como reserva estratégica. Pero esta opinión era poco favorecida por Hitler.
Y el margen de maniobra de Rundstedt se redujo aún más con la designación de Erwin Rommel como comandante en jefe del grupo militar B. Rommel pensaba que en ausencia de un apoyo aéreo adecuado, las fortificaciones costeras eran la clave de la defensa de Occidente. El éxito o fracaso de los desembarcos iniciales determinarían el resultado de la batalla. El prestigio de Rommel era casi similar al de Rundstedt, y él también tenía acceso directo a Hitler. Una complicación en la cadena de mando que solo auguraba problemas de control para Rundstedt.